junto a Esteban Farfán. Él es analista político y también es periodista que nos está acompañando y le agradecemos el tiempo que ha tenido y que tiene para dirigirse hacia toda la población a través de Católica Televisión y su revista Buenos Días. Bienvenido. Buenos días, Lorena. Un saludo muy cordial desde Yacuiba. Un abrazo muy afectuoso. Está haciendo frío aquí y, por supuesto, te agradezco muchísimo por este tiempo. Es importante analizar, como ya lo veníamos revisando y como lo estaba anunciando, cuáles son los retos que deben afrontar estas nuevas autoridades, tanto el gobierno municipal como el gobierno departamental. Los retos que se tiene, pero sobre todo afrontar el tema económico. ¿Cuál es el POA? ¿Cuál es el presupuesto para esta gestión? Y el tema sanitario también, desde su punto de vista. Y efectivamente, pienso que acá hay dos temas que tienen que priorizar en la agenda pública las autoridades, tomando en cuenta que hay una especie de recesión, una especie de estanflación en el país, producto de la pandemia. La economía se ha ralentizado y esto ha hecho de que exista menos actividad económica en el país y, por supuesto, menos impuestos, menos recaudación y menos presupuestos en las entidades públicas. Los gobiernos municipales están atravesando, todos los gobiernos están atravesando por una situación muy crítica, no pueden pagar los servicios, no pueden pagar los salarios, no pueden atender a los médicos, a la gente que depende de los gobiernos municipales, porque obviamente los recursos han bajado de manera considerable. Lo que tienen que hacer, yo pienso, los gobiernos municipales es priorizar, primero, una decisión de parar el cemento. Creo que esto está claro y eso no tiene discusión. Debe parar todo lo que significa cemento. El cemento puede esperar. Y cemento me refiero a un coliseo, me refiero a una carretera, me refiero a una construcción de un edificio. Eso puede esperar. Es importante, pero eso puede esperar. Y lo que debería concentrarse las autoridades, ahora que se va a hacer la reformulación presupuestaria, es en la salud. Es decir, contratar más médicos, equipamiento, contratar más personal de apoyo, insumos, equipamiento en los hospitales y los centros de salud en las postas. Tener las condiciones de salud, porque la salud en Bolivia es muy precaria. Si tú comparas, por ejemplo, el nivel de médicos, de camas, de hospitales, de atención, de especialidades con países vecinos, estamos nosotros muy alejados, especialmente de Chile. La comparación realmente es muy vergonzante en el caso boliviano. El otro aspecto fundamental, Lorena, es el aspecto económico, sin duda, la reactivación de la economía. Yo creo que no es suficiente la inversión pública, es decir, que los gobiernos municipales, las gobernaciones inyecten recursos a través de la obra pública. Eso es un paracetamol para el cáncer. O sea, no es suficiente. Está bien que lo hagan, pero no es suficiente. Lo que requerimos es crear un ambiente para que los privados se desarrollen actividades económicas y generen empleo, generen condiciones para mejorar y den oportunidades a la gente. Lo que está ocurriendo es que todos los alcaldes y todos los gobernadores están por lo menos prometiendo solamente la obra pública y hasta ahí se limitan. Y no a generar lo que dicen los expertos, el ecosistema para que la inversión privada pueda mover la economía generando riqueza, generando servicios. Esa es la única forma, el único camino para que la gente consiga empleo digno, empleo sostenible, empleo que tenga seguro, que tenga beneficios, y no el empleo precario, temporal que ofrece la obra pública. Ahora, hay un tema, ¿no? Es justamente lo que usted señalaba, pero este tema en común que ahora deben afrontar estas nuevas autoridades subnacionales. Los ingresos por IDH pues se han visto disminuidos de manera drástica. Ahora, ¿cómo deben afrontar estos diferentes municipios? Porque claro, también es preocupante cómo podrían estar generando de ahora en adelante recursos, pero recursos, ingresos que sean propios. ¿Usted considera tal vez que se debería crear un fondo justamente para como dar un empujón? Efectivamente, aquí mucho importa que haya una especie de relación con el gobierno nacional, ¿no? O sea, lamentablemente la política partidaria ha hecho de que los diferentes, en este caso, políticos que no son de la línea del gobierno central tengan problemas de coordinación con el nivel central. Lo óptimo, lo ideal sería que el gobierno central
a través de un diálogo, una mesa de concertación con los gobernadores, con los alcaldes municipales, busquen resolver este problema a través de esta clase de optimización a la que tú apuntas de los recursos públicos. O sea, no se puede crear más impuestos, ahí está lo de Colombia, por ejemplo, eso va a crear más problemas, no se puede ajustar a las petroleras, yo no estoy de acuerdo que a las grandes empresas también se les esté en este momento también ajustando con el tema de las restricciones. Tampoco estoy de acuerdo con los impuestos a los servicios digitales, porque finalmente eso va a pagar el ciudadano. Las empresas, grandes empresas como Facebook, como el Twitter, las empresas que facturan en Bolivia, esas empresas no van a cargar ellos con los impuestos, le van a cargar finalmente al usuario y finalmente nosotros vamos a tener que pagar más caro ese servicio. Entonces tampoco es la solución ajustar impuestos. Lo que tiene que hacer el gobierno es con los recursos que existen, es decir, efectivamente dice un alto funcionario del gobierno que el 2023 tenemos que cerrar el grifo de exportación a la Argentina. Eso es una noticia muy grave, efectivamente va a bajar de manera más importante todavía los recursos públicos, pero los recursos que hay que optimizarlos. Es decir, ahí hace falta que el gobierno nacional gobierne de verdad, busque coordinar con los niveles, en este caso departamentales y municipales, para que a través de fondos, a través de ciertas concesiones, fideicomisos, préstamos, lo que sea, se busque resolver y optimizar los recursos en estas dos áreas. Primero, la salud, que es elemental, fundamental, y segundo, el tema de la reactivación económica. Pero la reactivación económica entendida como la generación de riquezas. Y la generación de riqueza lo debe hacer el privado y no el Estado. Está demostrado que cuando el Estado lo hace mal. Es decir, más bien es una carga para el mismo Estado cuando el Estado emprende o hace de empresario. Lo que debe hacer es que el privado, los individuos, los emprendedores, los empresarios, tengan las mejores condiciones para que inviertan, para que arriesguen, para que generen riqueza y para que generen más empleo y mueva la economía. Es el único camino, es la única forma de que podamos pasar esa situación muy crítica. Entonces, mucho depende del gobierno central acá, que haya un nivel de coordinación, y veo que el gobierno lamentablemente no está, teniendo iniciativas. Prueba de ello es que los empresarios fueron a reunirse al Chapare con Evo Morales y no directamente con el gobierno. Eso demuestra la falta de capacidad de gestión de parte del gobierno central. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es revisar justamente este aspecto y tener una conexión de forma directa, un nivel de coordinación directo, más allá del partido político, con esta agenda, el tema de la salud y el tema de la reactivación económica. Claro, y bueno, hay que esperar, ¿no? También unos días, un par de meses para ver cómo estarán articulando tanto entre gobiernos subnacionales con el gobierno central y de esta manera poder trabajar por el bien de la población y de cada una de estas ciudades. Ahora, específicamente en su región, en el Chaco, usted que está ahí, que está siguiendo de cerca y que ve lo que hace falta día a día, el movimiento de la gente, la preocupación de la gente y también cómo se estaría manifestando las nuevas autoridades, ¿cuál serían las primeras acciones que se deberían asumir? ¿Cómo debe afrontar estas nuevas autoridades subnacionales todos estos temas, sanitario, económico, entre varios? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, es decir, falta aquí en Yacuiba y en el Chaco, lamentablemente las autoridades han estado muy divorciadas hasta ahora, ¿no? Mucha pelea, el Chaco con Tarija, Tarija con el Chaco, Tarija con el país, con el gobierno central. Eso no es saludable. Es decir, está bien que se peleen políticamente, pero la gestión pública creo que hay necesidad de articular. Y espero que las autoridades, en el caso del Chaco, todas son masistas, es decir, los alcaldes municipales, los ejecutivos son masistas. El gobernador es de la oposición, pero el gobernador ayer ha dado un mensaje interesante, el nuevo gobernador Oscar Montes. Le pidió que ponga fecha y hora el gobierno central para sentarse y dialogar. Esa me parece que debe ser la actitud, Lorena. Es decir, que las autoridades busquen coordinar con los niveles superiores o con los otros niveles. Por ejemplo, la salud debería ser un tema. Dice la Constitución, dice la Ley Marco, dice la Ley 482, que es transversal, es decir, que es el nivel central, el nivel departamental, el nivel regional y el nivel municipal. O sea, atraviesa todos esos niveles. Es una competencia compartida, concurrente. Está bien, es decir, pero en la práctica no ocurre eso. Lo ideal sería, por ejemplo, que en el caso del Chaco, Villamonte, Carapaya, Yacuiba, los gobiernos municipales
es decir, generen un nivel de coordinación interna. No ocurre. O sea, aquí cada uno de espalda, aunque somos vecinos, Villamonte con Yacuiba y Caraparí, aunque son vecinos de espalda, cada uno pretende resolver los problemas de manera aislada. No hay un nivel de coordinación entre ellos mismos, mucho menos con el nivel departamental. Es decir, en el pasado hubo mucha pelea, mucha disputa, mucha reyerta, mucho escándalo por los medios de comunicación, y eso perjudica lamentablemente a la población finalmente, porque como dice ese dicho, ese famoso dicho, cuando pelean los elefantes, las hormigas son las que sufren. Aquí pasa lo mismo. Cuando pelean los políticos, las víctimas son los ciudadanos. Entonces, requerimos que haya niveles de coordinación, mayor madurez. Espero, ahora que las autoridades, no hay excusa de que no son de otro color, son de la oposición y qué sé yo, ahora son del mismo partido, y espero que haya coordinación. Aunque la experiencia indica de que siendo del mismo partido, igual peleaban, igual había escándalos, igual había descoordinación. Así no se van a resolver los problemas que a la gente no le importa de qué partido sea, Lorena. No le importa si es del MAS, si es de la oposición, si es del partido rojo, del azul, del verde. No le interesa. Lo que le importa a la población es que se resuelvan, se atiendan, los servicios sean eficientes, sean buenos, sean oportunos, sean prontos. Eso es lo que le interesa a la población. Entonces, los políticos deberían fijarse en eso y no en sus peleas partidarias, intestinas y a veces que rayan en el escándalo. Entonces, lo que estoy sugiriendo, aquí insistiendo en el Chaco, es que las autoridades generen niveles de coordinación con una agenda mínima. Claro. Y la agenda mínima, Lorena, es este tema. Es el tema de la sanitaria, la crisis sanitaria y la reactivación económica, sin olvidar las actividades recurrentes, sin duda. Las actividades recurrentes tienen que seguir. Los alcaldes tienen que limpiar la ciudad, la basura, los servicios básicos, tienen que seguir. Pero la agenda urgentísima es el tema de la estrategia sanitaria y la reactivación económica. Exactamente, y por supuesto vamos a estar también atentos y siguiendo de cerca, no solamente lo que esté ocurriendo en el Chaco, ¿no? Cuáles serán las prioridades, primeras acciones, medidas que esté asumiendo este gobierno subnacional, pero también tomando en cuenta este recorte presupuestario que pues hemos estado abordando, ¿no? Del cual hemos estado hablando. Esteban, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros, analizar no solamente lo que pasa en el Chaco, sino lo que pasa a nivel nacional. Y espero tenerlo también en una siguiente oportunidad. Ahora lo dejo que pueda abrigarse también, a que pueda desayunar, tomando en cuenta que está haciendo bastante frío, como usted lo ha manifestado. Y una vez más, muchísimas gracias. Gracias a usted, a sus órdenes pues, y dispuesto a conversar sobre temas que nos apasionan, que nos gustan mucho. Un saludo muy afectuoso, ahora frío lógicamente porque el Chaco es muy cálido, desde el Chaco para toda la gente que nos ve y nos mira allá en La Paz. Un abrazo boliviano, de bolivianidad, desde el Chaco boliviano. Muchas gracias, buenos días. Ha sido un gusto, que tenga un excelente día. Hemos analizado a fondo cuáles serán los retos que tienen nuestras nuevas autoridades